Ya lo haré mañana. Saludos, querida comunidad. Espero como siempre que se encuentren gozando de excelente salud ustedes y sus apreciables familias. Y como una sana costumbre, antes de entrar en materia, por favor, sintonicémonos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor. Adorémosle. Querida comunidad, ya estamos por concluir la tercera temporada de este proyecto, Construyendo nuestra nueva realidad. Serie, como ustedes saben, dedicada a reflexionar sobre temas que consideramos importantes para la sana convivencia, crecimiento personal, logro de una vida plena y sobre todo a la construcción de nuestra nueva realidad. ¿Recuerdan que ya revisamos con anterioridad esto de lograr una vida plena? El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que una de mis queridas sobrinas nos sugirió y que le preocupa mucho. Ella nos sigue desde tierras lejanas. A este tema se le conoce como procrastinación. Querida Mariana, para tu consideración. En esta era de hiperconectividad, donde vamos como a velocidad de despegue de un avión, y por si esto no fuera poco, con varios asuntos que atender a la vez, y muchas veces con poco tiempo de respuesta. En consecuencia, vamos dejando asuntos pendientes, acumulando los proyectos, asuntos o cosas por hacer. Por lo tanto, llega el momento en que no disfrutamos de lo que hacemos o simplemente no nos gusta la forma como nos percibimos en un momento dado. Pues bien, efectiva y específicamente, hay algo que no nos permite disfrutar, que realmente nos quita el sueño, que nos incomoda a tal punto que nos puede poner de muy mal humor o, como decía mi abuelita, andar de los nervios. Y esto es precisamente por tener asuntos que les damos la vuelta, los vemos y nomás no los atendemos. Asuntos que, a pesar de ser importantes, no lo hacemos hasta que se convierten en verdaderos temas urgentes, hasta que aquello ya se convirtió en algo monstruoso. A este comportamiento, el de dejar las cosas para después, ya lo decíamos, se le conoce como procrastinación. Se oye muy feo, lo sé, y no es ningún insulto ni tampoco ninguna grosería. Vamos reflexionando sobre esto. Procrastinar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa aplazar, diferir, posponer, demorar, dilatar, retardar, aparcar. Etimológicamente viene del latín procrastinare, formado por el prefijo pro, que significa adelante, y el término crastinus, cuyo significado es día siguiente o mañana. Pero su origen viene de más atrás, proviene del griego akrasia. Se refiere a voluntad débil, a la falta de autocontrol o actuar en contra de nuestro mejor juicio. Dicho de otra manera, actuar de manera contraria a los valores morales sinceramente sostenidos. Como decía Ovidio, poeta romano, veo algo bueno y lo apruebo, pero sigo lo peor. Como ya lo mencionamos, es dejar para después las tareas o decisiones que deberíamos atender y tomar en ese momento, perjudicándonos principalmente a nosotros mismos y por ende a esos pendientes por atender. Pero no se preocupen, a todos nos ha pasado en algún momento o nos está pasando justo ahora. Calma, calma. Recuerden que comprender es aliviar. Esto lo aprendí de la doctora Marian Rojas y créanme, sirve de mucho porque de esta manera nos tratamos con mayor benevolencia, menos dureza y nos ayuda a ser más receptivos. Vamos avanzando. Ya revisamos qué es, qué significa y de dónde proviene. Ahora nos abocaremos a comprender por qué es esto. ¿Es por flojera? ¿Es porque de plano no tengo remedio? ¿Soy de lo peor? De acuerdo con la psiquiatra Marian Rojas, esto se da por dos razones principales. La primera, por ser perfeccionista. Sí, menciona que en ocasiones queremos hacer las cosas con tal grado de perfección que esto nos genera angustia, porque el perfeccionista siempre encuentra detalles que pueden ser mejorados o simplemente cree que otra manera de hacerlo sería mejor.
sin dar oportunidad de vivir la experiencia. Y pues como ya hemos platicado, la angustia no nos gusta. Y en lugar de ponernos manos a la obra para quitarnos ese malestar, lo sustituimos con cosas agradables, como mirar nuestro telefonito, mirando gatitos, perritos haciendo sus graciosadas, o nos ponemos a hacer cosas que nos distraigan con algo más agradable, justificando así nuestra conducta y simplemente dejamos eso otro para después, aunque sea importante resolverlo. La otra razón son las emociones incómodas que nos produce ese asunto. ¿A qué nos referimos cuando decimos emociones incómodas? Antes debo aclarar esto de emociones incómodas. Por su naturaleza, las emociones no son ni buenas ni malas. Estas tienen una función vital en nuestros cuerpos. Más bien, tiene que ver con la forma en que estamos interpretando lo que nos pasa. Algunos autores inclusive las categorizan como buenas, malas y aprendidas. Este tema de las emociones lo analizaremos más adelante, a propósito de dejar para después algo. Estas emociones pueden ser ansiedad, inseguridad, falta de motivación, desconexión emocional y miedo. Vamos reflexionando una por una. Ansiedad. Ansiedad por poner demasiada preocupación por los resultados que se pudieran dar. Y si no les gusta mi proyecto, y si me falta información, y si a la mera hora meto la pata, y si sale todo mal, y si y así no la llevamos, en un círculo vicioso y cada vez más con mayor angustia a cuestas. Inseguridad, ocasionada por no manejar adecuadamente nuestras emociones, es decir, por ejemplo, el estrés que emerge por una plática que de antemano sabemos que será de difícil manejo con alguna persona, y por esta razón la dejamos para después, justificándonos que no tenemos tiempo, que nos duele la cabeza, o pensar que no es el momento adecuado. Por ejemplo, el pedir un aumento de sueldo, el aclarar un malentendido o simplemente pedir que nos traten con respeto. Falta de motivación, por razones internas o externas, pensamientos limitantes o experiencias desagradables en el pasado. Dejamos así las cosas a un lado, tal vez porque no nos sentimos valiosos, adecuados o con las posibilidades de tomar las riendas de nuestra vida o por experiencias pasadas de situaciones semejantes. Ejemplo, por esperar el reconocimiento por nuestro trabajo y este nunca llegó. Esto nos llevaría a la siguiente emoción: desconexión emocional. Esto pasa cuando algo definitivamente no nos atrae desde el principio y lo dejamos para después, porque como lo hemos comentado, somos seres 100% emocionales y en la mayoría de las veces tomamos decisión por la emoción que nos genera, dejando a un lado la parte racional. Personalmente considero que también nos podemos paralizar o retrasar la toma de una decisión por el miedo, y no necesariamente por el miedo a perder la vida. Por ejemplo, el miedo que nos produce el enfrentarnos a situaciones nuevas, a proyectos valiosos, miedo al fracaso o tal vez miedo al éxito, a ponernos la vara muy alta nosotros mismos. En otras palabras, miedo a no dar el ancho. Pero como siempre he dicho, no todo está escrito en piedra y siempre existen alternativas para cambiar esa conducta. Continuando con la doctora Rojas, les comparto algunas herramientas para enfrentar la procrastinación. Número 1. Cambiar nuestro enfoque por preguntas potenciadoras. En lugar de aplazar la atención de esos asuntos, preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué no lo hago? ¿Cómo he resuelto situaciones semejantes en el pasado? Para hacerlo, en primer lugar, resulta relevante darnos cuenta qué es lo que nos provoca emocionalmente eso que postergamos, para poder gestionarlo adecuadamente. Por ejemplo, si le damos vueltas a esa plática pendiente porque no estamos seguros de lo que pueda pasar, antes de reunirnos con esa persona podemos hacer un listado de las cosas que podrían presentarse, haciendo un ensayo, preparando así algunas respuestas
y de esta manera cambiarlo por situaciones más manejables, modificando así el luego lo hago por lo puedo hacer de esta manera, lo voy a hacer así. Número 2. Dividir el trabajo en pequeñas metas. Es muy bueno saber qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Por ejemplo, si queremos llegar a ser la persona responsable de un proyecto, debemos tener en cuenta qué es lo que debemos hacer paso a paso, descomponer en metas mejor manejables, en partes pequeñas, pieza por pieza, como lo hacen los deportistas. Se entrenan con cargas pequeñas al inicio de la temporada para posteriormente ir aumentando las cargas de entrenamiento y así llegar en perfectas condiciones a la competencia primordial. Una carrera de maratón se comienza con el primer paso. Número 3. Eliminar las distracciones. Estas son como los amigos que nos sonsacaban cuando teníamos que preparar los exámenes. Nos decían, luego estudias. Aquí les confesaré que a veces era yo ese amigo sonsacador. O a veces nosotros solitos decidíamos ver primero ese partido de fútbol. Por supuesto, esas otras actividades nos provocaban sensaciones menos desagradables. Si queremos dejar de retrasar los asuntos, debemos hacer uso de nuestra fuerza de voluntad y tomar acciones firmes, como por ejemplo cerrar las redes sociales, apagar la televisión y pedir que no nos interrumpan mientras nos abocamos a esos pendientes. Debemos aprender y disfrutar la recompensa que está en el proceso, en el trabajo, en la lucha. El valor está en la acción. Por último, les comparto unas estrategias que son muy valiosas para atender debida y ordenadamente todos nuestros asuntos, evitando así la procrastinación. Debemos organizar nuestros asuntos en 4 categorías. Tomen una hoja de papel y dibujen 2 líneas para dividirla en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo escriban importante y urgente. Aquí se anotarán todas aquellas cosas o asuntos que deben ser atendidos de manera inmediata, a primera hora, y que personalmente las debemos atender. Es decir, no podemos delegarlas. En el cuadrante superior derecho, escriban importante pero no urgente. Aquí deben ir todos aquellos asuntos que no requieren atención inmediata, que pueden ser planificados para atenderse más adelante con más calma. Pero atenderse, eso sí, atenderse. En el cuadrante inferior izquierdo, escriban importante. Son aquellas cosas que pueden ser atendidas después de los asuntos urgentes. Por ejemplo, responder nuestros correos electrónicos y que además pueden ser atendidos por alguien más, es decir, pueden ser delegados en otras personas. En el cuadrante inferior derecho escriban no importante. Pues aquí caben todas aquellas cosas que en muchas ocasiones nos distraen y roban el tiempo. Ejemplo, revisar y atender nuestras redes sociales. Querida comunidad, hemos llegado al final del podcast. Esperamos que encuentren algo que pueda ser de utilidad. Los que hacemos este trabajo les agradecemos su amabilidad de escucharnos y esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión, que será la última de esta temporada. Hasta la próxima y mientras tanto, sean felices.